no nos quitarás tus oídos de encima. Viernes, fin de semana, Olímpica. Aquí inicia Tú y Yo Hablemos de Salud. Anu otu tuwa shanhat karau so pena ana. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EXI ANAS Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Tamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kano tamshi waya kano washa chik tu yare wakwai ka spurana inhana waya tu yare stonik kuma tu EPSI anas wayu spura tu antirain wainshway vierno sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama naragra yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na wayu spuy kana horu ta ya tawaka spurana inhana waya Tudiaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Sunay Anaña Nañuaya. Antes Shihia Wishwa. En la EPSI ANAS Guayú celebramos 20 años, 2 décadas al servicio de la salud de la población guayú, bajo la guía de las autoridades tradicionales. Felicidades ANAS Guayú, felices 20 años y vamos por muchos años más. Que Dios siga bendiciendo a la EPS indígena. Ya son 216.873 afiliados que creen en ANAS Guayú. Juntos seguiremos gestionando salud. EPSI ANAS Guayú, juntos gestionamos salud. TPSI que te quieras piamashki huya, snayatawas chiro ana sa akapuna wayu marekaria. Nahapuru hena autoridad ayataka nasama. Iguaya humatu EPSI kat anas guayu, haushikera hin piamahiki huya. Apuru su wanepi mareiwa tu shiatan tu EPSI kat anas guayu. Guaymashiwaya, tumahanakat tu EPSI kat anas guayu, mauria 216.873 guayu sumahanakana. Wapushwa chaha hirashi waya wakwai paspura ana. Hiakana otawayakana achaha hirashi wakuay paspura ana. El tema de la semana. Hehoru tuputuhan hatkarau so semana katu. La EPS indígena ANAS Guayú celebra 20 años de existencia, 2 décadas al servicio de la salud del pueblo guayú, bajo la guía de las autoridades tradicionales. 20 años que llegan en medio de una pandemia que nos ha enseñado a trabajar con más entrega por la salud de nuestros afiliados. Queremos hacerlos partícipes y decirles gracias por ser parte de nuestra historia. Invitamos a la doctora Beda Margarita Suárez, ella es guayú, oriunda del municipio de Manaure, de la casta uriana, médico de profesión, especialista en gerencia y auditoría en salud. Desde el 2016, gerencia la EPS indígena ANAS Guayú. EPS y Anas Guayú. ¿Qué rajas? Pia mashki huya, sena inshiatan. Pia mashki huya, sena intuyaray. Pansa insquay, pashiatan isma. Guayacan guayucan. Sao, natumana, lagrayucan. Autoridades tradicionales que nos perjinainche. Pia mashki huya, antes sena intuyaray. Sakapuna tu areya wa outkan mauria. Tuyaray. Wakirahan senang ayatawa sakapna tia senang tu pansain squaipa pura tu yarai anain hatin squaipa na pahe holo na wayu wayataka na mana pushwa mauria wameshi hia senang tu yarai wakuhen chik tu ayatawa wainrik anaya watsa sautu hia wama pura tu yarai min hatin shia mio chik tu ayatawa wainrik mauria. Buenas, gente, doctor Beda Margarita Suárez Aguilar, Guayú, Uriana, Ichazuma, Insurú, municipio de Manaure, Manaca, Urina, Guayú, Uriana, médico, Chiacat, especialistas en la injerencia en salud, Otamatasi, auditoría en salud, sujeto ya 2016, Chia gerente Casurú, Anas Guayú.
¿Qué significa para usted, como gerente de la EPS indígena Anas Guayú, el que se haya llegado a 20 años de existencia gestionando salud? Son 20 años de historia que se escriben cada día. Son 20 años de trabajo incansable para fortalecer procesos de equidad, género, territorios y también para cambiar paradigmas. El primero de ellos resalta el papel de la mujer en los procesos organizativos, en los de salud tradicional, en los estratégicos de la EPS indígena Anas Guayú, y también las mujeres son garantes de la armonía y salud colectiva en las comunidades. Recordemos que nuestra entidad fue conformada en el año 2001 por la iniciativa de 2 mujeres líderes del pueblo guayú. Ya ellas tenían procesos organizativos encargados de garantizar el desarrollo integral de las comunidades. Son ellas, las señoras Rosalinda Aguilar de Casta Uriana, coordinadora general de la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales, y la señora Josefa González, que en paz descanse, pero que su espíritu permanece y permanecerá en nuestra mente y en nuestro corazón para siempre. Otro aspecto importante en estos 20 años, la gestión de la EPS indígena Anas Guayú tiene el compromiso de generar empoderamiento, crear pertenencia a las comunidades por su territorio, sus dinámicas culturales y su cosmovisión. Anas Guayú es una iniciativa de empresariado social indígena en donde se ha garantizado la participación social desde perspectivas de acompañamiento, control y vigilancia por sus autoridades tradicionales. A lo largo de todos estos años, hemos sido instrumentos de la vida para que las autoridades tradicionales fortalezcan sus procesos organizativos y vean materializado su deseo de recibir atención en salud en condiciones dignas y apropiadas. Esperamos llevar a las futuras generaciones el legado de las señoras Rosalinda Aguilar y Josefa González Palmar, que en paz descanse, y el mensaje de nuestras autoridades, de lo importante que es para lograr los sueños la perseverancia, resignificar ante la adversidad y de lo valioso que es el trabajo cuando ello implica llevar esperanza y bienestar a sus semejantes. En la EPSI Anas Guayú celebramos 20 años, 2 décadas al servicio de la salud de la población guayú, bajo la guía de las autoridades tradicionales. Felicidades Anas Guayú, felices 20 años y vamos por muchos años más. Que Dios siga bendiciendo a la EPS indígena. Ya son 216.873 afiliados que creen en Anas Guayú. Juntos seguiremos gestionando salud. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. TPSI que te quieras pia mashki huya, snayatawas chiro ana sa akapuna wayu marekaria. Nahapuru hena autoridad ayataka na sama. Iwaya humatu EPSI kat Anas Guayú, haushikera hin piyama hiki huya. Apuru su wanepi mareiwa tu shiatan tu EPSI kat Anas Guayú. Guaymashi waya, tumahanakap, tu EPSI kat Anas Guayú, Mauria 216.873, Guayú sumahanakana. Wapushua chaha hirashi waya wakuay paspura ana. Hiyakana o tawayakana achaha hirashi wakuay paspura ana. Hay mucha historia de logros, luchas, esfuerzos por brindar salud a la población guayú. Menciónenos 3 hitos que han marcado la historia de Anas Guayú. Desde la EPS indígena Anas Guayú se han formulado propuestas de reglamentación en salud para comunidades indígenas al ente rector, al Ministerio de Salud. Uno de los productos tangibles es la reglamentación para la habilitación de las EPS indígenas Anas Guayú. A lo largo de estos 20 años, la experiencia que tiene Anas Guayú en modelos de gestión y atención en salud integral e intercultural ha sido de interés de otros pueblos y ha propiciado intercambio de saberes con otros pueblos originarios de Canadá, Chile, Argentina, Venezuela, Perú y Panamá. Las autoridades tradicionales de Anas Guayú dieron a conocer su experiencia de gobernanza en salud al Instituto de Salud Intercultural y a la Asamblea de Jefes de las Primeras Naciones, encabezada por el gran jefe de la provincia de Manitoba, Canadá. Nuestra entidad ha desarrollado proyectos con instituciones académicas de mucho prestigio, nacional e internacional, como la Universidad de Antioquia, Colombia, y la Universidad de Manitoba, Canadá. Con estas 2 universidades hemos realizado 2 encuentros internacionales sobre salud indígena en el marco de la investigación, prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH en comunidades indígenas en Maicao, Colombia. Nuestra entidad ha sido invitada por la Unidad de Género y Diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo
participando con una ponencia sobre las experiencias en la prestación de servicios de salud a poblaciones indígenas en Colombia, en el foro Empresariado Social Indígena, Lecciones Aprendidas y Oportunidades. No siendo una institución académica, pues tenemos convenios de cooperación y apoyo con la Universidad de Manitoba, Canadá, en su programa de salud intercultural. Todos estos aspectos nos han fortalecido como organización y nos ha permitido generar capacidades, tanto en las autoridades con sus comunidades, como en las personas que hacemos parte del equipo de trabajo de la EPS Indígena Anas Wayuu por delegación de nuestras autoridades tradicionales. En la EPSI Anas Wayuu celebramos 20 años, 2 décadas al servicio de la salud de la población Wayuu, bajo la guía de las autoridades tradicionales. Felicidades Anas Wayuu, felices 20 años y vamos por muchos años más. Que Dios siga bendiciendo a la EPS Indígena. Ya son 216.873 afiliados que creen en Anas Wayuu. Juntos seguiremos gestionando salud. EPSI Anas Wayuu, juntos gestionamos salud. TPSI que te quieras piamashki huya, senayatawas chiro ana sa akapuna Wayuu marekaria. Nahapurujena autoridad ayataka nasama. Iguaya humatu EPSI kat Anas Wayuu, haushikerahin piamahiki huya. Apurusu wanepi mareiwa tu shiatan tu EPSI kat Anas Wayuu. Guaymashiwaya, Tumahanakat, tu EPSI kat Anas Wayuu, Mauria 216.873, Wayuu Sumahanakana. Wapushwa chaha hirashi waya wakuay paspura ana. Hiakana o tawayakana achaha hirashu wakuay paspura ana. Y por último, doctora Veda Margarita, ahora que viene, usted va por qué sueños, o mejor, metas, para continuar con ese que se le hizo realidad a la señora Rosalinda y a la señora Josefa, quien ya no se encuentra con nosotros. ¿Qué tenemos pensado en los años subsiguientes? Bueno, la salud es un derecho fundamental. Continuaremos con el legado de la señora Rosalinda Aguilar Aragón y la señora Josefa González Palmar, que en paz descanse, en permitir que más Wayuu accedan y participen en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Esperamos que más personas se afilien a nuestra entidad, que contribuyan a su salud con el autocuidado y velen por la salud de sus familias y las comunidades. Seguiremos trabajando en robustecer nuestros procesos técnico-administrativos, técnico-científicos, su capacidad financiera, y seguiremos trabajando arduamente con el apoyo de nuestras autoridades tradicionales para que las personas y las comunidades se cuiden y valoren a la EPS Indígena Anas Wayuu y sigan con nosotros escribiendo nuestra historia. Lo que usted debe saber. Usted debe saber que la EPS Indígena Anas Wayuu invita a la población mayor de 50 años y a la población entre 16 a 49 años con enfermedades como hipertensión, diabetes, cáncer, entre otras, a vacunarse contra el COVID-19 en las siguientes fechas y lugares: 18 y 19 de junio, Parque Sagrado Corazón de Jesús y Parque del Barrio Víncula Palacio; 23 y 24 de junio, Parque del Barrio Mareigua y en el Hospital San José, y el 29 de junio en la Iglesia del Barrio San Antonio y el Hospital San José. No olvides llevar el documento de identidad y usar tapabocas. Tú y yo nos cuidamos del COVID-19. EPSI Anas Wayuu. Sunes en Hipushwa, Wayuu Kanainu. Miou Kanasuria, Haraishki Nouyas. Otamatashi Napushwa, Nasanainhe Kanaporo, Aipirwami Sanaimi, Yenchishki Mekiet Sarmuinhuya. Nayuikana, Nakanaikana, Tuyarai, Katching Nine, Ekai Sukarai Nashia, Ekai Cancer, Otamusi, Waneirwaya, Wanuru, Spura Tuyarai, Necterin to Wakunaka, Spura Hatka to COVID-19 Menaka, Surupuna Tuyarai, Purahanaitanakat, Mauria, Hotamatasi Horu to Soktukai, Ektanak Pakashia, 18, Hotamusi, 19 de junio, no Kashikaichi. Parque Sagrado Corazón de Jesús, Manas Otamatasia, Parque Chasurutu Barrio Víncula Palacio, Manaca. 23, Otamusia 24, no Kashikaichi, Parque Surutu Barrio Mareigua, Manaca, Otamatasi Surutu, Hospital San José, Manaca, Yayamaico.
Jotamatasi Nauchicaí, 29 de junio. Eka y tuya la iglesia, suru tu barrio San Antonio, Manaca, Jotamatasi, suru Hospitatica, San José. No homo tu in Jaime. Creo que tuya la Carlos Secan. Jotamatasi tu y Cherhacan. Hiacan Jotamushi, Guayacana, Anashiwaima y Raiwacoy, Pasuri, tuya la COVID-19. Muchas gracias a nuestra invitada de hoy por sus aportes en este programa que nos ayuda y orienta para una mejor salud. Y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EXI Anas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud. Y recuerda, juntos gestionamos salud. Feliz resto de día.